Verdad, es verdad. Nervioso, muy nervioso, mucho. Lo he sido y lo sigo siendo. Pero, ¿dirá por eso que estoy loco? La enfermedad me había aguzado los sentidos, no los había destruido ni embotado. El oído era, por encima de todos, el más agudo de mis sentidos. Oía todas las cosas del cielo y la tierra. Oía muchas del infierno. ¿Cómo voy a estar loco? Escuche y observe con qué cordura, con qué serenidad le puedo contar toda la historia. Me resulta imposible decir cómo me vino la idea a la mente, pero una vez concebida, me obsesionó día y noche. No hubo motivo, no hubo pasión. A ese anciano yo lo quería. Nunca me trató de modo injusto, nunca me dijo una mala palabra. Por su oro no albergaba yo deseo alguno. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo parecido al de un buitre, un ojo azul pálido cubierto con un velo. Siempre que caía sobre mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, resolví quitarle la vida a ese anciano y deshacerme así del ojo para siempre. Vamos a ver. La cuestión es esta. Me considera loco. Los locos no saben nada. Pero me tendría que haber visto a mí. Me tendría que haber visto con cuánta prudencia procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo actué. Nunca fui tan amable con él como en la semana antes de matarlo. Y todas las noches, a eso de la medianoche, giraba el pomo de su puerta y la abría. Con cuánta delicadeza. Y luego, cuando la había entreabierto lo suficiente para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda, cerrada, bien cerrada, para que no saliera la luz, y luego metía la cabeza. Se habría reído al ver con qué habilidad la metía. La movía despacio, muy, muy despacio, de forma que no perturbara el sueño del anciano. Me llevaba 1 hora meter la cabeza por la abertura lo suficiente para poder verlo tumbado en la cama. ¡Ja! ¿Obraría un loco con semejante prudencia? Y luego, cuando tenía ya la cabeza bien metida en la habitación, destapaba la linterna con cuidado, con mucho, mucho cuidado, porque las bisagras chirriaban. La destapaba solo lo suficiente para que un único y fino rayo cayera sobre el ojo de buitre. Y así lo hice durante 7 largas noches, todas las noches, al dar la medianoche, pero siempre encontraba su ojo cerrado. Y por eso me resultó imposible ejecutar la tarea, porque no era el anciano lo que me irritaba, sino su ojo maligno. Y todas las mañanas, cuando empezaba a despuntar el día, acudía con toda confianza al dormitorio y le hablaba resueltamente. Lo llamaba con cordialidad por su nombre y le preguntaba cómo había pasado la noche. De modo que, como ve, tendría que haber sido en realidad un anciano muy perspicaz para sospechar que todas las noches, justo a las 12, entraba a observarlo mientras dormía. A la octava noche abrí la puerta con más cuidado del habitual. La manecilla de los minutos de un reloj se mueve más deprisa de lo que lo hizo mi mano. Nunca antes de esa noche había sentido yo la amplitud de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que me encontraba ahí, abriendo la puerta, poco a poco, y que él ni siquiera imaginaba mis actos o pensamientos secretos. La idea casi me hizo reír, y puede que me oyera, porque se movió de repente en la cama, como sobresaltado. En fin, tal vez piense que me eché atrás, pero no. El interior de su dormitorio era negro como la pez, con una oscuridad densa, ya que tenía los póstigos bien cerrados, por miedo a los ladrones, y por eso yo sabía que no podía ver la abertura de la puerta, así que seguí empujándola, sin parar, sin parar. Había introducido ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de lata, y el anciano se enderezó en la cama y gritó: ¿Quién anda ahí? Me mantuve inmóvil y no dije nada. Durante toda 1 hora no moví un músculo, y en ese tiempo no lo oí volver a hincharse. Seguía incorporado en la cama, a la escucha. Al igual que he hecho yo, noche tras noche,
escuchando dentro de la madera los escarabajos del reloj de la muerte. Al rato oí un leve gemido, y supe que era el gemido del terror mortal. No era un gemido de dolor ni de pesar, oh, no. Era el sonido grave y ahogado que surge del fondo de un alma atenazada por el pavor. Conocía bien ese sonido. Muchas noches, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, brotaba de mi propio pecho y profundizaba, con su espantoso eco, los terrores que me hostigaban. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que sentía el anciano, y lo compadecía, aunque por dentro me reía. Sabía que se había mantenido despierto desde el primer leve ruido, tras darse la vuelta en la cama. Desde entonces, sus miedos se habían ido apoderando de él. Había intentado pensar que eran inmotivados, pero no podía. Había intentado decirse: no es más que el viento en la chimenea, es solo un ratón que cruza la habitación, o es únicamente un grillo que ha cantado una sola vez. Sí, había intentado tranquilizarse con tales suposiciones, pero había resultado todo en vano. Todo en vano, porque la muerte, al acercársele, había avanzado hacia él de forma sigilosa con su negra sombra y había envuelto a la víctima. Y era la lúgubre influencia de la sombra no percibida la que hacía que sintiera, por más que no la viera ni oyera, que sintiera, digo, la presencia de mi cabeza en la habitación. Tras haber esperado un buen rato, con mucha paciencia, sin oírlo recostarse, decidí abrir una pequeñísima rendija en la linterna. Así lo hice, y no se imagina con cuantísimo sigilo, hasta que al final un tenue rayo, como el hilo de una araña, salió de la rendija y cayó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, mucho, y me enfurecí al contemplarlo. Lo vi con perfecta nitidez, todo él de un azul apagado, recubierto por un repugnante velo que me heló los huesos hasta el tuétano. Pero no pude ver nada más de la cara ni la persona del anciano, porque había dirigido el rayo, como por instinto, justo sobre aquel condenado punto. ¿Y no le he dicho ya que lo que interpreta como locura no es sino una agudeza extrema de los sentidos? Entonces, como le digo, llegó a mis oídos un sonido bajo, sordo, breve, como el que hace un reloj cuando se envuelve en algodón. Y también ese sonido lo conocía yo bien. Era el latir del corazón del anciano. Aumentó mi furia, como el batir de un tambor estimula el valor del soldado. Sin embargo, incluso en ese momento me contuve y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. Sostuve la linterna sin moverla. Intenté mantener el rayo sobre el ojo del modo más firme posible. Mientras tanto, el infernal redoble del corazón no dejaba de ir en aumento. Se hacía más y más rápido, más y más fuerte a cada instante. El terror del anciano debió de ser extremo. Se hacía más fuerte, sí, más fuerte a cada momento. ¿Me comprende bien? Le he dicho ya que soy nerviosa. Sí, lo soy. Y entonces, en la hora más oscura de la noche, en el espantoso silencio de la vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me alteró hasta provocarme un terror incontrolable. A pesar de ello, durante unos minutos más, conseguí contenerme y permanecer inmóvil. Sin embargo, el latido se hacía más y más ruidoso. Pensé que el corazón iba a estallar y entonces se apoderó de mí una nueva preocupación, que lo oyera un vecino. Le había llegado la hora al anciano. Con un potente alarido, abrí la linterna e irrumpí de un salto en el aposento. Él gritó una vez, solamente una vez. En un instante lo había arrastrado hasta el suelo y le había colocado encima el grueso colchón. A continuación, sonreí alegremente al ver la hazaña realizada hasta el momento. De todos modos, el corazón siguió latiendo durante muchos minutos con sonido amortiguado. Aunque no me irritó, no se oía al otro lado de la pared y al final se detuvo. El anciano estaba muerto. Moví el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto.
completamente muerto. Coloqué la mano sobre el corazón y la mantuve durante muchos minutos. No había latido alguno. Estaba completamente muerto. Su ojo ya no me molestaría más. Si sigue pensando que estoy loco, dejará de pensarlo cuando le describa las juiciosas precauciones que adopté para ocultar el cuerpo. La noche menguaba y actué deprisa, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cuerpo. Le corté la cabeza, y los brazos, y las piernas. A continuación, levanté 3 tablones del suelo de la habitación y lo deposité todo entre las viguetas. Luego, volví a colocar los tablones, con tanta maña, con tanta destreza, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría detectado nada fuera de lugar. No había nada que limpiar, ninguna mancha de ningún tipo, ninguna gota de sangre. Había tenido muchísimo cuidado con eso. Una tina la había recogido toda. ¡Ja, ja! Cuando hube acabado con todas esas tareas, eran las 4 de la madrugada. Seguía tan oscuro como a medianoche. Justo cuando sonaron las campanadas de la hora, se oyeron unos golpes en la puerta de la calle. Acudí a abrir con el corazón alegre, porque ¿qué tenía ya que temer? Entraron 3 hombres que, con modales exquisitos, se presentaron como agentes de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Se sospechaba de algún delito. La información había llegado a la comisaría, y ellos, los agentes, habían sido enviados a inspeccionar el lugar. Sonreí, porque ¿qué tenía que temer? Recibí cordialmente a los caballeros. El grito, les dije, lo había dado yo mismo en sueños. El anciano, mencioné, se había ido al campo. Acompañé a mis visitantes por toda la casa. Los invité a buscar bien. Los conduje al final al dormitorio del anciano. Les mostré sus tesoros a salvo, sin tocar. En un arrebato de confianza, llevé sillas al dormitorio y les ofrecí asiento ahí mismo para que se recuperaran de sus fatigas. Y movido por la desenfrenada audacia de mi perfecto triunfo, coloqué mi propia silla justo en el lugar bajo el cual reposaba el cuerpo de la víctima. Los agentes quedaron satisfechos, mi actitud los había convencido. Me encontraba de lo más cómodo. Allí sentados, mientras yo les respondía jovialmente, ellos charlaban de asuntos cotidianos. Ahora bien, al cabo de poco empecé a notar que palidecía y deseé que se hubieran marchado. Me dolía la cabeza y me pareció oír un zumbido en los oídos. Sin embargo, ellos seguían sentados y seguían charlando. El zumbido se hizo más nítido y continuó y se hizo aún más nítido. Empecé a hablar con mayor desenvoltura para librarme de aquella sensación, pero continuaba y aumentaba en nitidez, hasta que al final descubrí que aquel ruido no provenía de mis oídos. En aquel momento yo estaba, no cabe duda, muy pálido, pero seguía hablando con locuacidad y en un tono de voz más elevado. No obstante, el sonido aumentaba. ¿Qué podía ser? Era un sonido bajo, sordo, breve, muy semejante al que hace un reloj cuando se envuelve en algodón. Me costaba respirar, y, sin embargo, los agentes no lo oían. Me puse a hablar más deprisa, con más vehemencia. El ruido seguía creciendo sin parar. Me levanté y empecé a discutir sobre nimiedades, subiendo el tono y con gesticulaciones violentas. El ruido seguía creciendo sin parar. ¿Por qué no se habían ido ya? Recorrí la habitación dando grandes zancadas, como si mi furia se alimentara con las observaciones de aquellos hombres, pero el ruido seguía creciendo sin parar. ¡Ah, Dios! ¿Qué podía hacer? Me irrité, despotriqué, maldije. Moví la silla en la que había estado sentado y la arrastré sobre los tablones, pero el ruido lo invadía todo y seguía aumentando. Aumentaba y aumentaba, más y más fuerte, cada vez más fuerte, y a pesar de ello, los hombres seguían charlando agradablemente y sonriendo. ¿Acaso era posible que no oyeran nada? No, Dios Todopoderoso, no, en absoluto. Lo oían, lo sospechaban, lo sabían, se mofaban de mi horror. Eso pensé y lo sigo pensando. Sin embargo, cualquier cosa era preferible a aquella tortura, cualquier cosa era más tolerable que aquella burla.
Me resultó imposible soportar más tiempo aquellas sonrisas hipócritas. Sentí que si no soltaba un grito me moría. Y ahora, otra vez, escuche, cada vez más fuerte y más fuerte. Miserables, chillé. Basta ya de disimular. Admito el crimen. Levanten los tablones. Aquí, aquí son los latidos de ese horrible corazón.